Ya me llegó el aviso que está grabando. Genial, Gregorio. Bueno, es que ricasco de hoy. Muchísimas gracias a todas por venir a este último módulo, el módulo 6 de la formación que estamos haciendo entre Comparte y RAS Euskadi en torno a la construcción de los CES, circuitos económicos solidarios y de los MES, mercados sociales. Y hoy, en esta última formación, lo que vamos a intentar abordar, después de varias sesiones, abordando más la mirada desde la visión de la oferta, desde cómo construir el mercado social desde las empresas, vamos a intentar abordar el otro lado, la visión desde la demanda, y vamos a intentar ver cómo es el consumo y de qué hablamos cuando hablamos de un consumo en el mercado social o en los técnicos solidarios, y vamos a intentar abordarlo sobre todo desde dos líneas. Por un lado, que es como político y transformador, y por otro lado también como es un consumo que tiene en cuenta todas las violencias de género que existen detrás. Para ello, y con Gregorio Leal y con Maider Arnaiz de SETEM, y Álvaro, te doy la palabra para que presentes a Gregorio. Muchas gracias, Blanca. Pues es un gusto presentar a Gregorio Leal. Lo conocemos como Goyo. Goyo ha sido pues, un colaborador en la red Comparte y bueno, nos ha colaborado desde diferentes espacios donde ha trabajado en diferentes formaciones. Bueno, Goyo es maestro en economía social por la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina y además licenciado en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente de la ITESO, el cual está vinculado actualmente. Hace parte del grupo CIFOIS, que es el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO, y ha colaborado en el diseño y coordinación de proyectos de intervención de economía social y solidaria, desarrollo local y educación popular en contextos rurales y urbanos en México y Argentina. Bueno, Goyo lo conocimos en el LAINES, que es el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al cual estuvo vinculado, a este grupo estuvo vinculado hace unos años, y donde desarrollamos, como les decía hace un rato, colaboraciones con la red Comparte, sobre todo formaciones en economía social y solidaria. Agradecerte mucho por la colaboración el día de hoy y por los importantes aportes que nos van a dar Goyo en esta sesión sobre consumo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Y Gregorio, antes de que empieces a hablar, voy a presentar también a Maider para que se sepan las dos personas ponentes, ¿vale? Maider Arnaiz, entre otras muchas cosas, es la referente de género dentro de SETEM Egoisia. SETEM, por si no lo conocéis, es una organización que está especializada en la promoción del consumo responsable y tienen una larga trayectoria trabajando en cómo incorporar la perspectiva feminista desde varios aspectos, ¿no? Tal y como ellas lo que buscan es promover cambios posibles desde una perspectiva feminista hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, más justos y más responsables. Son parte de la red REAS Euskadi y por eso nos conocemos e interactuamos muchísimo. Y bueno, es muy interesante el trabajo que han hecho un poquito antes, fuera de cámara, he mencionado alguno de ellos, pero tienen proyectos como por ejemplo la campaña Ropa Limpia, que tuvo mucho éxito, la de Consumimos Violencia, o una campaña que es la que le decía antes a Maider, que a mí me parece, bueno, una campaña, un documental que me parece muy bueno, que es Fabricando Mujeres, del que Maider luego nos hablará un poco. Y bueno, también nos parecía interesante destacar que es una entidad que ha hecho un proceso de cambio organizacional por equidad de género y que cuentan con un protocolo de prevención, detección y atención a las violencias machistas que es bastante innovador. Entonces, no solamente hablan de cómo incorporarlo en el consumo, sino que también internamente, organizacionalmente, ¿no? Tienen una revisión bastante grande hecha. Entonces, bueno, seguro, Maider, que luego puedes contar mucho más, pero con eso dejo el titular de quién eres. Y ahora sí, Gregorio,
te cedemos la palabra para que nos cuentes un poco tu visión del consumo desde la economía solidaria. Muchas gracias, Blanca y Álvaro, por la invitación, y pues siempre un gusto participar en las actividades de la Red Comparte y seguir vinculado pues de una u otra forma desde las universidades del SUG, ¿no? Del Sistema Universitario Jesuita con la red. Voy a compartir pantalla. Dicen sí. Perfecto. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien, sí. Vamos a ver que se ponga como presentación con diapositivas. Ahí ya está. Bien, pues la idea es tener una charlita sobre consumo solidario o el consumo desde una perspectiva política. Le puse consumo solidario como un poquito hacia dónde tendremos que llevar el consumo, pero es un poquito pensar por qué consumimos como consumimos y de qué maneras podemos transformar estos patrones de consumo en nuestras sociedades y qué herramientas tenemos para ello. Y pues me gustaría arrancar con esta pregunta, ¿no? La pregunta correcta no es por qué consumimos, sino por qué consumimos tanto en las sociedades capitalistas, ¿no? Ahí John Story tiene un libro y en este libro él dice, pues, a ver, la respuesta de por qué consumimos es muy fácil, consumimos para sobrevivir, ¿no? Si no consumimos alimentos, agua, calzado, ropa, pues no podemos sobrevivir. Entonces la pregunta no es por qué consumimos, sino por qué consumimos de la forma en la que consumimos en el capitalismo, ¿no? Entonces la primera parte de la presentación voy a hablar un poquito para diferentes enfoques que van cuestionando el consumo y de qué manera se da y después ya en qué alternativas tenemos para convertir el consumo en una herramienta política. Bien, y arrancar con Marx, con esta cosa de la alineación, el trabajo alienado. Entonces, la alienación del consumo y el fetichismo de las mercancías. Marx nos dice en El Capital que la fuerza de trabajo en el capitalismo se convierte en una mercancía que se intercambia en un mercado específico que es el mercado laboral, ¿no? Entonces, los trabajadores para el capitalismo dejamos de ser personas y nos convertimos en mercancías, que lo que vendemos es nuestra fuerza de trabajo. Y en este sentido, importamos tanto como fuerza que produce mercancías más que como personas, ¿no? Para el sistema, para el capitalismo como sistema, pues lo que podemos aportar desde el trabajo y lo que se puede intercambiar en el mercado es donde está el interés central, ¿no? Sobre todo desde el lado de la explotación. Entonces, tradicionalmente, pues el trabajo producía valores de uso, ¿no? Había un zapatero, producía zapatos para su autoconsumo y también vendía algunos en mercados, pero la mayoría de los productos, sobre todo los alimentos, pues eran producidos para el autoconsumo. Los trabajadores producíamos valores de uso. En el capitalismo producimos mercancías, es decir, productos que importan como valor de cambio que se cambian en el mercado, y producimos mercancías que ya no podemos consumir, ¿no? Las mercancías no son ajenas y no nos permiten autodeterminarnos en el trabajo. Entonces, el trabajo pierde esta dimensión humana, emancipadora, de realización, que podía tener en otras etapas de la historia, o que puede tener otro tipo de trabajo que no sea el trabajo asalariado dentro del capitalismo, y se convierte en un trabajo alienado, es decir, un trabajo que está separado de nuestra identidad humana, y en este sentido, como el trabajo no nos permite encontrar una identidad y una realización, el consumo se convierte en la vía para realizar esto, ¿no? Entonces, a partir del consumo a partir de estos patrones de consumo que podemos pagar con nuestro salario, buscamos esta realización que antes no la puede dar el trabajo, ¿no? Y ahí John Story dice, en la sociedad de consumo, el trabajador da por hecho que su trabajo es alienado y por tanto la autorrealización se buscará en el consumo.
Y me ocurrió esta frasecita: mercancías vemos, condiciones de producción no sabemos, ¿no? Que está esta frase de corazones, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, pues la gran magia o el acto mágico del capitalismo es que vemos productos, pero no vemos qué está detrás de ello, ¿no? Ahí también Marx le llamaba un poco el fetichismo de las mercancías, porque las mercancías se convierten en un objeto de adoración, de seguimiento, algo que buscamos acceder, y él dice, y se convierten en este objeto de adoración, porque por un lado son producto del trabajo, pero al mismo tiempo invisibilizan el trabajo, ¿no? Entonces no vemos, pues, en qué condiciones de producción se realizaron, si hubo contaminación o daño al medio ambiente, si hubo despojo de territorios. Siempre vemos un celular muy bonito que nos gusta, y si viéramos todo lo que está detrás de ese celular, ¿no? Niños en minas en el Congo, etcétera, 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 pues tal vez no lo compraríamos, pero todo está invisibilizado. Entonces, al solo ver el producto, pues nos animamos a consumirlo sin reflexionar qué hay detrás de él, ¿no? Además de esta del consumo alienado, digamos, hay otras teorías sobre el consumo. Retomo dos, ahí que sí, un compañero, Rodrigo Rodríguez, de acá del ITESO, que ha trabajado mucho este tema del consumo, tiene un trabajo donde va haciendo diferentes tipos, y él, pues hay una teoría que es la emulación social y consumo, de Veblen, y que dice que pues el consumo es una vía de movilidad social, ¿no? El consumo nos permite parecernos a clases superiores, a clases sociales superiores, no en el sentido de que son mejores, sino que están arriba en este escalafón de clases sociales. Entonces, desde el siglo XVIII, pues aspirábamos, o las clases sociales pues aspiraban a vivir mejor o a ser de una clase social superior, y por lo tanto trataban de consumir lo que esa clase social consumía para parecerse a ellos o ser como ellos, ¿no? Y la moda es un ejemplo muy claro de emulación social, vigente del siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Donde pues se van imponiendo patrones de consumo en cuanto a la moda, a la que los demás aspiramos. Entonces tratamos de comprar las ropas de la marca que viste una específica clase social, digo, las marcas de la ropa de una marca, los celulares. Entonces, pues si yo traigo un iPhone 13 o un iPhone 14, dice más de mí como persona que soy, pues en dónde estoy, en dónde me muevo. Entonces aspiro a tener el iPhone 14, aunque no lo pueda pagar, justo como una forma de emulación social y buscando la movilidad social. Y otra de esas teorías del consumo es la ética romántica, ¿no? Que tiene que ver también con el siglo XIX, siglo XX, donde dentro de la modernidad se hace una diferencia entre consumir para satisfacer necesidades, como históricamente se daba, a consumir para gratificar deseos, ¿no? Esta separación entre deseos y necesidades se va separando. Ahí le recomiendo mucho Franz Hinckelamert y Henry Mora, que son unos compañeros de Costa Rica. Tienen, bueno, Hinckelamert es así como un gran teórico de estos temas, y tiene toda una teoría de las necesidades muy interesante, justo para decir, a ver, no es lo mismo una necesidad que un deseo, ¿no? Pero en esta idea de la modernidad pues sí, de que romper con la comunidad y que el individuo sea el que sobresalga, ¿no? Entonces, poner los valores individuales ahí, pues la modernidad también va diciendo, pues hay que tener otras cosas que nos autorrealicen como individuos, ¿no? Y que sean más gratificantes más allá de satisfacer solamente necesidades. Y nos dicen, bueno, el consumo genera placer porque es una experiencia en la que están inmersos creadores y consumidores, y cómo esta experiencia de generar placer a partir del consumo se fue dando como una onda romántica, ¿no? Como una aspiración para realizarnos más allá de cómo somos, ¿no? Esto a teoría
ética romántica es de Campbell. Y bueno, son algunas teorías que nos permiten entender cómo llegamos a los patrones de consumo como los tenemos hoy en día. Y volviendo a esto de la teoría del valor de Marx, ¿no? Pues hay que diferenciar entre bienes y mercancías, ¿no? Entonces, pues no hay que ver que no necesariamente todos los bienes tendrían que ser mercancías, y por lo tanto hay que pensar desde otra forma los productos más allá de su valor mercantil. Y aquí ya me voy yendo más hacia las alternativas que se pueden construir. Y primero entramos por vía de las mercancías ficticias, ¿no? Hubo ahí un polaco, Karl Polanyi, que a mediados del siglo XX escribió un libro que se llama La Gran Transformación, y que él plantea toda una idea de la economía sustantiva, ¿no? Cómo la economía tiene que ser la vía en la que sostenemos la vida, ¿no? Y de alguna manera, pues gran parte de la escuela de la economía solidaria viene de las ideas polanyianas. Y Polanyi nos dice que primero le hace una descripción de las mercancías como todo aquello que fue producido para ser intercambiado en el mercado, ¿no? Entonces dice Polanyi, si una mercancía es algo que fue producido para ser intercambiado, pues tenemos mercancías que son ficticias, porque a pesar de intercambiarse en el mercado, no pasaron por un proceso de producción, ¿no? Y ahí él pone trabajo, tierra y dinero. Entonces dice, el trabajo es una mercancía ficticia porque vendemos la mano de obra, pero no vendemos a la persona, ¿no? No me vendo yo como Goyo a la universidad que me contrate por el mejor salario, sino vendo lo que yo sé hacer como académico, ¿no? O lo mismo un obrero, digamos, un albañil, vende su fuerza de trabajo al mejor postor, pero no se vende él a sí mismo. Entonces, el trabajo no lo podemos separar de nuestra identidad, de nuestra vida. Y por eso dice Polanyi, es una mercancía ficticia. No fue producida el trabajo para intercambiarse. También pone la tierra, y ahí podemos ampliarlo hacia la naturaleza, ¿no? Pues nadie creó, no hubo un capitalista una fábrica que produce tierra, ¿no? Entonces, que produce hectáreas para que las podamos vender en el mercado, o que produzca árboles, o que produzca minerales, o que no son cosas que ya están creadas por la naturaleza y que más bien hay una protección de ellas. Y el dinero, que era un mecanismo de intercambio y no una mercancía como se concibe actualmente, ¿no? Y esta idea de las mercancías ficticias nos permite pensar que pues no todo el producto tiene que intercambiarse en el mercado, ¿no? Y que hay que pensar desde una perspectiva no mercantil bienes y servicios. Y otros enfoques para poder ver esto es el enfoque de Manfred Max Neff. Max Neff es un chileno que tiene, no me acuerdo si se llama Economía Descalza, no me acuerdo bien cómo se llama su libro, donde también tiene una teoría de las necesidades muy interesante. Y dice Max Neff que hay bienes que satisfacen varias necesidades en sí mismos, ¿no? El maíz acá en México puede ser un ejemplo, ¿no? El maíz pues satisface una necesidad alimenticia, nutricional, pero además tiene que ver con patrones culturales, ¿no? Incluso religiosos para los pueblos originarios acá mesoamericanos. Entonces, sembrar y consumir maíz no solo es un acto de alimentación para consumir calorías, ¿no? Sino que tiene que ver con identidad, valores, fiestas, historia y otras cosas. Entonces, estos bienes que satisfacen varias necesidades en sí mismos son satisfactores sinérgicos, nos dice Max Neff, y él dice, poner el énfasis en los satisfactores sinérgicos pueden abonarnos a construir procesos contrahegemónicos, ¿no? Ver estos bienes desde esta perspectiva. O Franz Hinckelammer, en esta teoría de las necesidades también, él dice, cuando priorizamos el valor de uso de un producto, estos productos se pueden convertir en bienes de vida, ¿no? En vez de bienes mercantiles que se tienen en el mercado, en bienes de vida que pueden satisfacer mucho más allá de simplemente un uso central o resolver un deseo.
Entonces, estas perspectivas de las mercancías ficticias o ver los productos desde una perspectiva no mercantil, pues me lleva a pensar en cómo podemos desmercantilizar las mercancías, ¿no? Si esto es posible, ¿no? Hay toda una teoría de la desmercantilización, normalmente está centrada en el trabajo, ¿no? ¿Cómo desmercantilizamos el trabajo? Es decir, ¿cómo hacemos que los seres humanos cada vez dependamos menos para sobrevivir de vender nuestra fuerza laboral? Entonces, y que el mercado de trabajo cada vez tenga un peso menor en nuestras vidas. Pero pues a mí este concepto de la desmercantilización pues pues no sé, se me hace muy atractivo para pensar otras formas más allá del trabajo de desmercantilizar cosas, ¿no? La desmercantilización desde una teoría más clásica, digamos que se entiende como una postura político-institucional. Ahí hay pues el autor que ha planteado esto, que es Spin Andersen, dice que en el grado en que los individuos o familias puedan mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado, va a haber un proceso de desmercantilización, ¿no? O Danani, que es una argentina, ella dice pues que cuando las necesidades se reconocen como derechos, ahí hay un proceso en el que podemos independizarnos del mercado, ¿no? Entonces, puede ser vía lo político institucional, pero también yo lo concibo como en la medida en la que como sociedad organizada nos autoprotegemos para sobrevivir a un mercado que se autorregula y que va marcando las pautas, pues es como podemos generar una desmercantilización popular, ¿no? Entonces, no solo el Estado desmercantiliza, sino que la sociedad de forma organizada va desmercantilizando estos bienes y me voy a ir centrando mucho más en el alimento, ¿no? Entonces, en la medida en la que hacemos vínculos productores, consumidores, generamos redes, hacemos cosas, el alimento va perdiendo esta visión mercantil, ¿no? Deja de ser una mercancía y se va convirtiendo en este bien de vida que nos permite sobrevivir. A ver, déjenme ver cómo voy de tiempo. Creo que, bueno, ahí voy acelerándole. ¿Por qué consumir de otra forma, no? Entonces, aquí Euclides Manse, que es un brasileño que tiene todo, pues uno de los grandes teóricos prácticos de la economía solidaria en América Latina, ¿no? Entonces, Euclides Manse nos dice, el acto del consumo no es solo económico, sino también ético y político. La persona que consume un producto o servicio cuya elaboración u oferta implique la explotación de seres humanos o daños a ecosistemas es corresponsable de esos efectos, ¿no? Entonces, y Manson nos dice, el consumo es un ejercicio de poder. Entonces, en la medida en la que sigamos con estos patrones de consumo no consciente, pues vamos a seguir reproduciendo este mundo capitalista de despojo, de destrucción de la naturaleza, de explotación del ser humano, ¿no? Entonces, al ver que el consumo es un ejercicio de poder, pues consumir se convierte en un acto político, ¿no? Entonces, en la medida en la que lo hagamos desde una perspectiva crítica, ética, organizada, convertimos el consumo en un acto político, ¿no? A través del consumo, pues reproducimos el mundo que queremos, ¿no? Entonces, si yo consumo críticamente en los grandes supermercados, alimentos de los grandes supermercados que vienen de monocultivos extensivos, etcétera, 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 pues reproduzco ese mundo, ¿no? En la medida en la que yo me compre siempre mis tomates, no importa dónde vengan, que yo nomás acceda a ellos, pues voy a reproducir este mundo de la explotación agrícola, etcétera. Si yo consumo de otra forma y procuro consumir jitomates agroecológicos, de cercanía, donde hay un vínculo con el productor, pues reproduzco otro mundo, ¿no? Un mundo de alternativas, un mundo de esperanzas. ¿Y cómo desmercantilizar entonces el consumo? Aquí hay en España unas compañeras, Nazaret Castro, que fue compañera mía en la maestría de Argentina, tiene toda esta carro de combate, se llama el sitio web y esta organización de periodistas,
que dicen ellos, plantean esto, que el consumo es un acto político, ¿no? Entonces, pues dicen, hay que visibilizar las externalidades detrás de los productos o mercancías que consumimos, ¿no? Es decir, todo lo que está invisible, condiciones de trabajo en la producción, el origen de los insumos que se utilizaron, los impactos sociales y ambientales, etcétera. Detrás de cada producto, y yéndonos otra vez a lo agrícola, detrás de cada jitomate, lechuga, berenjena, etcétera, etcétera, hay procesos invisibles que hay que visibilizar. Y en la medida en la que los visibilicemos, vamos a ir haciendo esto consumo político, ¿no? Entonces, hay esta frase en el libro de Carro Combate que dice, si el consumo es un acto político, la primera batalla es la información. En la medida en la que tengamos más información, brindemos a los consumidores más información, podrán tener mayores herramientas para consumir y a través del consumo construir otros mundos. Bien, otras formas de consumo que se van planteando, ¿no? Todas se parecen en sí mismas, hay cosas que se repiten unas de otras. Tenemos el consumo ético, ¿no? En el consumo ético hay un interés por conocer las condiciones de la producción de un bien, estas condiciones sociales, ambientales, culturales, para optar por consumir productos que generan impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, las certificaciones de comercio justo, etcétera, 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 que pueden tener muchas críticas, ¿no? Todos estos sellos de comercio justo, que pueden ser asimétricos de norte a sur, etcétera, etcétera, pero desde el consumo ético es una vía para decir, bueno, yo consumo productos que sé que impactan positivamente. Sin embargo, dentro del consumo ético, pues se sigue dando el consumo como una forma individualizada, ¿no? Yo busco, entonces está el consumidor consciente que a partir de su actividad individual busca incidir. Y al mismo tiempo, pues esto de las certificaciones, pues pueden ser cooptadas por grandes cadenas, ¿no? Por mecanismos. Entonces, es un primer gran paso, pero no es suficiente. Tenemos el consumo responsable, que además de plantearse un consumo ético, es decir, cuestionarse el origen de los productos, busca que el consumo cotidiano y colectivo genere actos de transformación social, ¿no? Entonces ya desde un consumo responsable hay, pues digamos, se buscan procesos político-organizativos de transformación social a partir del consumo, ¿no? Digamos, desde la lógica del aprovisionamiento de alimentos, el consumo responsable consideraría consumir productos agroecológicos, aun cuando no tengan una certificación de agencia, y pondrían en discusión las consideraciones éticas personales de un colectivo mayor, ¿no? Entonces, desde un consumo ético podemos decir, bueno, sí, quiero consumir algo que tenga un sellito que diga que esto que estoy consumiendo se hizo sin agroquímicos, sin dañar el medio ambiente y que beneficia a la comunidad. Y aquí decimos, bueno, no importa tanto en un consumo responsable estos sellitos, sino realmente generar procesos de transformación en las comunidades, ¿no? Ay, déjenme. A ver, se me trabó, pero ahorita va a arrancar, ahí está. Otras formas de consumo, está el consumo saludable, ¿no? Consumo saludable forma parte de un estilo de vida que prioriza la salud y que incluye dormir más, hacer ejercicio, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, o sea, como todos estos hábitos saludables. Y pues ahí también empieza a haber como toda una tendencia a consumir alimentos libres de agrotóxicos, ¿no? Entonces ahí podemos ver que cómo llegar a estos consumidores que buscan producir estos alimentos, pero que normalmente están al margen de cuestiones éticas, morales o políticas, pero que pueden ser agentes, en la manera en la que lleguemos a ellos, pues podrían ir cambiando de consumo saludable a un consumo ético o participativo responsable. Otro es el consumo participativo, ¿no? Digamos que este consumo tiene como esta idea de la economía colaborativa de la que yo soy muy crítico, ¿no? De repente que se dice, bueno, Uber es una gran herramienta de economía colaborativa porque pone en contacto a
productores y entonces a choferes y a gente que necesita un carro y los articula y bueno, invisibiliza también ahí toda quién se queda con la gran rebanada del pastel. Pero digamos que dentro de esta economía colaborativa, pues sí hay ejercicios donde, pues, que se plantean cómo resolver problemas comunes entre productor y consumidor para sacar a terceras figuras entre ellos, ¿no? Empresas, certificaciones, marcas, patentes. Entonces, más allá de los clásicos ejemplos de Uber, Airbnb, pues que también son herramientas de despojo, hay otros ejemplos de cómo van planteando los productores, los consumidores directamente acercarse a los productores y empezar a lograr otro tipo de vínculos para acceder a estos alimentos, ¿no? Entonces, también a veces carece de una postura política, pero también es un consumo que puede llegar a tener una postura política si se trabaja con ello. Y tintirín. Ahí va. Y ya voy casi llegando al cierre, ¿no? Entonces, el consumo solidario, ¿no? Que era, pues, el nombre de la exposición, ¿no? Entonces, ahí retomo otra vez mucho Euclides Mance, ¿no? Primero parte de una lógica de redes de colaboración solidaria, no de un consumo individualizado, sino que parte de redes de colaboración que articulan las diferentes fases de una cadena productiva desde una perspectiva contrahegemónica, ¿no? Entonces, ya no nomás me interesa consumir el producto que sé que tiene un impacto positivo, sino cómo voy incidiendo en toda la cadena productiva a partir de esto y cómo me voy vinculando como un actor de esta cadena productiva, ¿no? No nomás como un sujeto pasivo que llega al final y paga por el jitomate. Entonces, el consumo solidario retoma aspectos del consumo ético en cuanto a cuestionarse, informarse sobre el origen e impacto de los productos, del consumo responsable en cuanto a la generación de procesos de transformación social, o del consumo participativo en cuanto a la construcción conjunta de alternativas, ¿no? Pero lo hace desde procesos colectivos y de corresponsabilidad, que buscan cubrir la necesidad de todos los involucrados en una cadena productiva. Y mira, ya ahorita se me puso, ahí está. Entonces, el consumo solidario de las redes de colaboración posibilita que los emprendimientos vendan la totalidad de su producción, ampliando el excedente logrado y sus posibilidades de reinversión colectiva en la implementación de otras iniciativas solidarias, reorganizando las cadenas productivas, ¿no? Mucho de esto en Comparte que le llamamos las cadenas del ciclo económico completo, ¿no? Cómo a partir de un consumo solidario podemos incidir más directamente. Y cierro con este ejemplito ya más de donde yo trabajo y donde yo participo más activamente, que son las redes alimentarias alternativas, o los circuitos cortos agroecológicos, ¿no? Entonces, aquí están los diferentes eslabones de un circuito corto agroalimentario, y cómo el consumo solidario pues va teniendo peso en todo, ¿no? Y lo voy a aterrizar con ejemplos concretitos aquí de la red que tenemos acá en Jalisco, ¿no? Entonces, un primer eslabón es la conservación de semillas criollas, nativas, para su resguardo por sus valores culturales, alimenticios, nutricionales y demás, ¿no? Entonces, para la conservación de semillas, aquí en Jalisco tenemos la red de guardianas y guardianes de semillas, que está articulada por diferentes productores y colectivos de productores que buscan la agroecología y la soberanía alimentaria y que van haciendo bancos de semillas colectivas, ¿no? Entonces se juntan productores de diferentes partes del estado, intercambian semillas, cada uno lleva lo que produjo y van haciendo estos bancos, ¿no? Y van aprendiendo unos de otros de cómo tener el cuidado de estas semillas. De ahí la semilla, pues ya que se siembra, pasamos a la agricultura familiar. Y como decía, pues muchos de estos agricultores participan en la red de guardianes de semilla, ahí adquieren sus semillas, o algunas de las semillas, para sembrarlas en sus parcelas a partir de procesos agroecológicos. Ya, bueno, no voy a entrar a todo lo que es agroecología y demás, pues aquí tengo un agroecólogo experto como Alvarito ahí que puede, que ya lo trabaja más y que ya todos además aquí en la red conocen muy bien. Pero bueno,
Y en esta agricultura familiar además tenemos grupos de productores, huertos urbanos, escolares, otro tipo de organizaciones que se articulan a partir de la producción de alimentos, ¿no? Ya que están esos alimentos cultivados, pues pasamos a el siguiente eslabón de una red alimentaria alternativa, que son los distribuidores, ¿no? Distribuidores / consumidores pueden ser ahí. Y aquí pueden estar cooperativas de consumo, tiendas especializadas, mercados campesinos o los tianguis campesinos acá en México. Yo hablaré desde el perspectivo. Yo participo en una cooperativa de consumo que se llama la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, donde compramos, somos alrededor de 50 familias que tenemos contacto con productores cercanos, ¿no? De estos grupos de productores que están en la agricultura familiar y que pertenecen a la red de Guardianes de Semilla, y les hacemos compras quincenales de sus productos, tratando de garantizar que vendan la mayor parte de su producción, ¿no? Si un campesino viene a un tianguis o a una feria, pues depende de que se le venda ahí, ¿no? De repente pudo que llegue, llovió y pues no vino gente y pues se quedó sin vender su producción. Y acá desde la cooperativa decimos, no, a ver, yo ya te garantizo que vas a vender 50 kilos de jitomate, ¿no? Dentro de la cooperativa, y entonces cuando vengas a traer el producto cada 15 días, pues ya tienes asegurada una compra, ¿no? Y ahí vamos actuando en la corresponsabilidad. Entonces, este ejemplito de milpa, además, pues con los productores vamos teniendo otro tipo de vínculos, visitamos las parcelas, ellos vienen, hacemos asambleas, si tenemos excedente y alguien se quedó sin cosecha por alguna granizada, alguna cosa así, vemos cómo se puede apoyar, pues de manera democrática, pues de una manera de la economía solidaria, ¿no? Y bueno, aquí, entonces el eslabón de distribuidores y consumidores se va pegando, ¿no? Y cómo le vamos dando confianza a todo este proceso, que la confianza es como algo central, pues a través de los sistemas participativos de garantías. Acá tenemos un sistema participativo de garantías que se llama el Jilote, o el mercado agroecológico El Jilote, donde participan integrantes de la red de guardianes de semilla, agricultores que están en estos grupos de productores, colectivos de distribución como nosotros, como la Milpa, pero están otras ferias, el Mercadito Solidario, otras iniciativas que también buscan traer alimentos agroecológicos a la ciudad y distribuirlos, y consumidores, ¿no? Se forman estos comités, se visitan las parcelas, se acompañan los procesos de conversión de cultivos. Entonces, de manera colectiva, todos vamos buscando que tener garantías, ¿no? En Milpa no decimos que todos tienen que tener un sello del Jilote, ¿no? Todos los productores buscamos que sí sea, pero si un agricultor dice, a mí no me interesa certificarme, yo no quiero, pues más bien que sí haya una relación de cercanía, que podamos conocerlos, trabajar con ellos, conocer sus parcelas, y de ahí se dé, ¿no? Y 4 pilares que sostienen estas redes alimentarias alternativas y este consumo solidario o estas transformaciones sociales a través del consumo, pues es la soberanía alimentaria, ¿no? El derecho humano a la alimentación adecuada, la economía social y solidaria y la agroecología. Y ya me estoy pasando del tiempo, entonces pues ya no entro en estos 4 componentes, pero pues cerrando con este ejemplito de cómo pensarnos como consumidores que nos integramos a un circuito más amplio, podemos generar realmente procesos de transformación social, siempre que sea de manera colectiva, organizada y con esta perspectiva pues de buscar otros mundos, ¿no? Y aquí la dejo. Muchas gracias por su atención y ahorita pues ya le entramos a la charla. Muchísimas gracias, Gregorio. Muy claro, Aquí llevo yo unos años trabajando en el mercado social, igual es una de las explicaciones de las razones de por qué el consumo de hoy en día, ¿no? Es absolutamente injusto y porque además es insostenible, y además me ha parecido muy didáctica también el cómo, ¿no? O sea, muchos argumentos de convencimiento de decir, me ha gustado mucho la explicación de las formas de consumo distintas que existen, ¿no? De esa clasificación, y luego cómo el consumo solidario engloba varias de esas ideas, pero va más allá. Si te parece, la parte de preguntas y más de charla la vamos a dejar para un poquito más después,
y le vamos a dar paso a Maider para que complete un poco esta perspectiva que has dado tú desde una perspectiva política, con una perspectiva que en realidad también es política, ¿no? Pero está más centrada en esa transformación vinculada a, bueno, el consumo no es un consumo justo, pero es que tampoco es justo porque una de las cosas que hace es violencia y sobre todo violencia de género. Entonces, bueno, Maider, te cedo la palabra, intentas ponerlo tú y si ves que no puedes, ya te echo un cable. Sí, voy a ver, que no lo tenía abierto. Voy a ver si se... Uy. Bueno, y mientras tanto aprovecho también para decirles hola a todas las que os habéis incorporado a mitad de la charla de Gregorio y que espero que os esté pareciendo muy interesante. Y nada, Maider, cuando quieras, se ve bien, pero estaría bien si lo pones en modo presentación, dándole Sí. a ver. Ahí, ¿verdad? ¿O no? No, espera. Igual te diría que le des en ver en modo presentación. Arriba vale. en los... Sí. Ver. Y ahí tendrás modo pantalla completa, perdona. Modo pantalla completa lo tienes casi abajo del todo. Si vas, en vez de darle a presentación de página... Aquí, vale, vale. Eso es. Ahí se ve, ¿verdad? Eso es, ahora se ve perfecto. Vale, uy. Vale. Vale. Todo Bueno, tuyo. pues en primer lugar, muchas gracias a la Red Comparte y a REAS por la invitación, por habernos tenido en cuenta. La verdad es que es un placer bueno, poder contaros todo el trabajo que hemos realizado. Bueno, yo soy Maider, soy de la ONG de desarrollo STM Guaisea, que somos una organización que trabajamos en torno al consumo consciente, responsable y transformador, que es un término que hemos acuñado un poco en SETEM. Y bueno, dentro de ese consumo responsable trabajamos en distintos ámbitos, ¿no? Como son el textil, la soberanía alimentaria y el comercio justo, las finanzas éticas, etc. Pero además también hace unos años pues, decidimos investigar sobre el vínculo entre las violencias machistas y el consumo, ¿no? Además, en 2011, como ya ha contado antes Blanca, pusimos en marcha un proceso de reflexión interna para la transformación organizacional, para poder transitar hacia una organización feminista. Y ahí es más o menos donde confluyeron pues, el trabajo que ya veníamos realizando en torno al consumo y pues, esta aspiración, ¿no? De ser una organización feminista. Y bueno, pues por eso intuíamos que dentro del consumo capitalista se podían estar dando violencias machistas y por eso pues decidimos poner en marcha este proceso. Bueno, para ello el proceso fue un proceso colectivo en el que invitamos a entidades que ya en su trabajo diario abordan estos temas, que son pues, la ONG de Desarrollo Mugarikabe, Altequio, que es una empresa social, Picara Magazine, y luego el proceso fue dinamizado por Oreca Sarea. Decidimos que este proceso fuese una investigación, acción participativa, porque bueno, queríamos que estuviese orientado a la acción, ¿no? Y también que fuese participativa. Y la metodología que empleamos pues, fueron grupos de discusión, entrevistas a personas expertas y también cuestionarios a la población. Y bueno, los principales objetivos que ya he mencionado brevemente, pero de esta investigación eran visibilizar esa relación que intuíamos que existía entre las violencias machistas y el consumo capitalista, y además poder proponer alternativas de un consumo libre de violencias machistas, ¿no? Y para eso pues, empleábamos el CCRT, que es el consumo consciente, responsable y transformador.
Cuando iniciamos este proceso, pues teníamos que definir, ¿no?, cómo íbamos a nombrar aquello que queríamos analizar. Y nos encontramos con varios conceptos para hablar de la violencia, sobre todo hacia las mujeres. Y bueno, algunos de ellos son pues la violencia contra las mujeres, que es verdad que reconoce a las mujeres como supervivientes, como víctimas, pero no recoge muy bien cuáles son las causas, ¿no?, el origen estructural de esa violencia. La violencia de género, que sí que reconoce y enfatiza en el factor del género. Luego estaría la violencia doméstica o intrafamiliar, pero que se limita a aquella violencia que se da pues, en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, es decir, que es el que es infringido por la pareja o por la expareja. Y luego tenemos la violencia machista, que digamos recoge mejor la violencia, porque sí que recoge cuáles son las causas estructurales o cuál es el origen, ¿no?, de esta violencia, y además amplía el foco. Dentro de las violencias también nos encontramos con que hay distintos tipos de violencia que tenemos que tenerlos todos en cuenta y entenderlos para conocer las causas estructurales, porque la violencia no es solo la física o la psicológica, que quizás son las más conocidas, o la sexual, sino también nos podemos encontrar con la violencia social, la violencia económica, la violencia institucional, la violencia patrimonial y un largo etcétera, ¿no? Y es muy importante tenerlas todas en cuenta para poder conocer las causas estructurales. Quería mencionar que nosotras finalmente nos decantamos por emplear nos decantamos por las violencias machistas en plural, porque creíamos que abarcaba mejor lo que queríamos analizar. Además, era un término que las organizaciones que estábamos participando en este proceso ya veníamos utilizando. También era un término que está bastante arraigado en el País Vasco, que es al final donde se ha realizado el estudio. También porque, como decía, tiene una mirada amplia y al final recoge toda la violencia que se dirige no solo a las mujeres, sino también a sujetos no heteronormativos, ¿no? Y al final pone de relieve esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y también la discriminación que se da hacia otro tipo de colectivos. Una vez ya definida el término que íbamos a estar empleando, lo que decidimos fue, optamos por incorporar o por utilizar el enfoque que plantea Johan Galtung del triángulo vicioso de la violencia, aquí se ve bastante claro. Este gráfico lo muestra bastante bien, porque vemos que la violencia opera a distintos niveles, y lo que Johan Galtung explica es que estos distintos niveles de violencia se refuerzan entre sí, ¿no? La violencia directa al final es la más visible, que se suele dar los tipos suelen ser la física o la psicológica o la económica. Y eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser una violación, ¿no? Luego estaría la violencia estructural, que al final es la que permite que esas violencias directas se den, es la que da el soporte. Entonces, la violencia estructural lo que haría es institucionalizar esa violencia, ¿no? Y luego está la violencia cultural o la simbólica, que al final es un conjunto de valores, de iconos, de símbolos que naturalizan esas relaciones, ¿no? Entonces, este enfoque nos ha servido mucho para poder luego investigar y extraer bien los resultados, que os explicaré más adelante. Como decía, al final los conceptos que utilizamos en el estudio fueron las violencias machistas por un lado, y por el otro
también hablamos de consumos en plural, porque por un lado tenemos el consumo capitalista, ¿no? El consumo convencional, digamos, y por otro estaría lo que nosotras proponemos, que es el consumo consciente, responsable y transformador, ¿no? Que este es el que queremos utilizar como herramienta de transformación, que tiene una aspiración de transformación social y además incorpora pues, criterios éticos, sociales, medioambientales, culturales. Ya en el estudio, las principales conclusiones o observaciones que pudimos extraer fueron que el capitalismo y el heteropatriarcado forman una alianza y a través del consumo emplean o tienen mecanismos de control sobre las mujeres, ¿no? Y algunos de esos mecanismos son, pues, por ejemplo, la división sexual del trabajo, que hace al final que los trabajos de cuidados parezcan connaturales a las mujeres. Otro sería la idea de mujer-objeto, ¿no? Que eso, por ejemplo, en la publicidad se puede observar muy fácilmente. Por otro lado estaría el amor romántico, que en muchas ocasiones hace que las mujeres sean sumisas. Después tendríamos que al final la creación de necesidades, ¿no? Que antes se hablaba de necesidades versus deseos, ¿no? Pues muchas veces esos deseos se pueden convertir o los convierten o nos hacen parecer que son necesidades que se satisfacen a través del consumo, ¿no? Y eso al final lo que hace es que entremos con una espiral infinita y sin fin de consumo. Por otro lado estarían los valores y estereotipos de género. Por otro lado, la familia heterosexual como norma. El ideal inalcanzable de mujer que nos transmiten, esa mujer pues, que puede con todo, ¿no? Que tiene una triple jornada, que trabaja fuera de casa, que trabaja en casa, luego tiene una red afectiva amplia y saludable. Y bueno, y luego las necesidades de consumo diferenciadas que se diferencian en función a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, hay algunos bienes que están dirigidos a las mujeres por ser mujeres y otros bienes que están dirigidos a hombres por ser hombres, ¿no? Y en todo esto, además, dentro del consumo, la publicidad desempeña un papel súper importante y es la que nos manipula muchas veces para consumir o no consumir. Esas eran como las primeras observaciones, ¿no? Que hicimos. Pero luego ya incorporando el enfoque del triángulo de la violencia de Johan Galtung, queríamos ir un poco más allá y ver o identificar qué violencias concretas se estaban dando. La investigación está dividida en dos fases y en la primera seleccionamos 3 ámbitos de consumo en los que queríamos analizar qué violencias se daban. En la primera fase fueron la estética, la alimentación y productos del hogar y, en tercer lugar, la movilidad. Y en la segunda fase fueron las series de ficción, la telefonía móvil y el consumo energético en los hogares. La primera fase se hizo en el año 2014 y bueno, después de hacerla decidimos socializar los resultados pues, a través de talleres y a través del documental que ha comentado antes Blanca, que también os lo volveré a repetir más tarde. Y en esos talleres y bueno, las proyecciones de documentales, etcétera, lo que se nos trasladaba era que había necesidad de seguir ampliando la investigación, que había muchos más ámbitos y que siguiésemos estudiando esto. Y nosotros también teníamos pues, esa inquietud, ¿no? Porque veíamos que todavía había mucho por conocer. Y por ello en 2018 decidimos ampliar la investigación y hicimos esa segunda fase. Los resultados, aplicando el enfoque que propone Galtung, los he explicado aquí y voy a ir por ámbitos. En el de la estética, ¿no? Pues en la violencia directa podemos encontrar pues, las operaciones estéticas que mayoritariamente son las mujeres las que se las realizan. En algunos casos también son peligrosas y también
la presión para hacer esas operaciones estéticas generalmente está sobre las mujeres, ¿no? Luego las depresiones y la inseguridad que se derivan por cuestiones estéticas, por cuestiones de apariencia física, son mucho mayores en las mujeres. Los trastornos alimenticios también derivados de esa presión, ¿no? Por cumplir con el canon de belleza, etcétera, pues también se suelen dar en las mujeres. E incluso pues, uno de los problemas que identificamos fueron daños derivados por el uso de tacones, ¿no? Un ejemplo de violencia estructural sería pues, la tasa rosa, ese dinero de más que tenemos que pagar por productos básicos que simplemente por estar dirigidos a mujeres pues, son más caros. Y luego en la violencia simbólica pues, nos encontramos que las mujeres son tratadas como objetos sexuales y objetos de consumo en la publicidad, y que se reproducen los estereotipos sexistas, ¿no? Pues como los cánones de belleza, el valor de la juventud, es decir, las mujeres siempre tienen que aparentar ser jóvenes mientras que a los hombres se les permite envejecer, ¿no? En el ámbito de la alimentación y de los productos del hogar, bueno, pues en la violencia directa nos dimos cuenta de que, bueno, y también lo intuíamos, ¿no? Pero que las principales consumidoras de los productos dietéticos y los productos light son las mujeres, y de hecho si nos fijamos la publicidad de este tipo de productos está muy dirigida al público femenino, ¿no? Los anuncios están claramente dirigidos a las mujeres. También un ejemplo de violencia directa es los efectos que esto tiene sobre el cuerpo, ¿no? En la forma de alimentarse para estar siempre delgada, etc. Esto tiene unos efectos sobre el cuerpo. La triple jornada laboral también es otra de las violencias, e incluso los efectos que tiene el contacto con productos tóxicos, ¿no? De limpieza, por ejemplo. En cuanto a la violencia estructural, pues bueno, bueno, para mí es como el tema de siempre, la invisibilización de los trabajos de cuidados, ¿no? Que eso siempre está ahí. La división sexual del trabajo, que, bueno, que al final deriva en que la mujer se tenga que dedicar al cuidado del hogar y de, bueno, de todas las tareas relacionadas con ello, aparte de normalmente su trabajo fuera de casa. Y luego que las mujeres tienen menor acceso a productos alimentarios de calidad también fue uno de los resultados. Y ya a nivel de violencia simbólica observábamos que la publicidad suele vender la idea de que, siempre para las mujeres, de que limpiar puede ser maravilloso, ¿no? Esta siempre está dirigido a las mujeres también. El consumo de alimentos que hacen las mujeres, además, siempre está orientado a la familia y al hogar, es decir, cuando van a hacer la compra no están pensando en sí mismas, sino que están pensando en su familia y en el hogar, ¿no? Qué necesidades tienen el resto de personas de su casa y en función de ello consume. Mientras que con el resto de personas no ocurre así, o sea, eso lo hacen las mujeres. Y también luego está la idea de que las mujeres necesitan alimentarse menos y después del resto de la familia, ¿no? Y a mí esto, siempre que hablo de esto, me recuerda mucho a aquellas cenas de Navidad en mi casa en la que mi abuela se dedicaba a cocinar, no se sentaba en ningún momento y el resto estábamos todas sentadas, ¿no? Y ella ni comía ni se sentaba siquiera. Y bueno, pues me parece un ejemplo bastante, ¿no? que lo he vivido. Y ya en el ámbito de la movilidad, bueno, pues es verdad que este ámbito fue un poco complicado porque, bueno, no era tan evidente, ¿no? Cómo abordarlo desde una perspectiva de consumo, pero bueno, los resultados fueron los siguientes. Pues en violencia directa, las mujeres al final tienen mayor riesgo de agresiones y mayor inseguridad cuando caminan por la calle, cuando se desplazan de un lugar a otro. En la violencia estructural nos encontramos que el transporte está diseñado para el trabajo productivo y no para el reproductivo, es decir, está pensado para desplazarte a tu lugar de trabajo.
Después, las mujeres generalmente necesitan más tiempo para los desplazamientos y por lo tanto tienen menos tiempo para el ocio, y esto es porque generalmente las mujeres tienden a utilizar más el transporte público y los hombres en cambio tienden a usar su propio vehículo, su coche. Y bueno, luego pues todas las dificultades que se pueden encontrar para moverse y desplazarse por la ciudad o por el municipio con carritos de bebé o de carritos de la compra, ¿no? Que las mujeres suelen ser las que se desplazan con ellos. Y luego la violencia simbólica, pues el valor social que se le da al tipo de desplazamiento, es decir, tiene mayor prestigio el desplazarse en vehículo propio que en transporte público. Y normalmente el transporte público lo utilizan las mujeres. Y en la segunda, ya pasando a los ámbitos de la segunda fase de la investigación, en el de las series de ficción, pues un ejemplo de la violencia directa es la ansiedad y la frustración que se suelen generar en las mujeres por no poder alcanzar los ideales transmitidos, porque al final en las series se ponen unos ejemplos y hay unas representaciones que no son reales, pero eso genera pues mucha frustración, ¿no? Por querer ser como esa gente, pero no poder. En la violencia estructural vemos que en las series reproducen modelos de sociedad heteropatriarcal, invisibilizan también problemáticas sociales como la pobreza, por ejemplo. Es difícil encontrarse series en las que la pobreza sea un tema. Y luego como las series a menudo pues, se apropian de las luchas sociales, ¿no? Y un ejemplo de ello son el pink washing y el purple washing, que son pues, la apropiación de las luchas del movimiento feminista y el movimiento LGTB. Y bueno, en la violencia simbólica está pues, esa representación de las mujeres como superheroínas, como mujeres que lo pueden con todo, que son muy exitosas, que tienen un trabajo de mucho éxito, tienen una familia fantástica y luego encima también tienen unas amigas estupendas y tienen tiempo para ir por la tarde con sus amigas al cine y a tomarse un café, ¿no? Después está que las personas de colectivos minorizados, generalmente migrantes o personas del colectivo LGTB, suelen estar representadas de forma caracterizada. La cosificación de las mujeres también está muy presente en las series de ficción y muchas veces se emplea el humor para ejercer violencia hacia colectivos minorizados, especialmente los colectivos LGTB. En el ámbito de la telefonía móvil, pues un ejemplo muy claro de violencia directa es el control que suele haber por parte de la pareja y también el ciberacoso, la pérdida de control sobre los contenidos, el estrés que se genera porque a través del uso de la telefonía pues, se han desarrollado otras obligaciones y eso genera mucho estrés. La difusión también de contenidos discriminatorios y sexistas, ¿no? Pues esos vídeos, esas fotos de carácter muchas veces sexual y que son completamente sexistas. Y luego la violencia estructural, pues vemos la exclusión de personas que no utilizan este tipo de herramienta. La telefonía móvil también crea nuevas necesidades, obligaciones y formas de control. Por ejemplo, esos grupos de WhatsApp o esos chats normalmente de las madres de la escuela, ¿no? Que normalmente además suelen ser de madres, pues eso al final genera nuevas necesidades y esto a su vez aumenta la carga de trabajo de las mujeres. También observábamos que la comunicación que se da a través de los aparatos telefónicos es rápida y agresiva. Y en la violencia simbólica pues nos encontrábamos que puede fomentar una sociedad ultranarcisista, que se da un trato diferenciado de las opiniones de mujeres y hombres también, otra vez, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp o de lo que sea, las opiniones de las mujeres suelen ser mucho menos tenidas en cuenta, suelen ser incluso ridiculizadas y en cambio pues, las de los hombres pues no tanto.
también la difusión de contenidos del cuerpo de la mujer como objeto sexual y la ridiculización e invisibilización de lo que se considera diferente, ¿no? Pues, de colectivos minorizados, de migrados, etc. Y por último, en el consumo de energía en los hogares, pues, y el problema de la pobreza energética, nos encontrábamos aquí, y por ejemplo los impactos en la salud física que pueden derivar del frío, y también el aislamiento social y vergüenza por no tener confort térmico en casa. En las entrevistas que se hicieron, muchas de las mujeres decían no invitar personas a su casa por la vergüenza que sentían de no poder tener un confort térmico, una temperatura adecuada en su casa. Esto también al final está relacionado con la violencia estructural, porque esto genera exclusión social de las personas que sufren de pobreza energética, y además que las medidas institucionales para enfrentarse a esta pobreza energética pues no suelen tener en cuenta los condicionantes de género. Y en la violencia simbólica pues veíamos que abordar la pobreza energética desde una perspectiva individual tiende a culpabilizar a las víctimas, ¿no? Como si fueran ellas las culpables de no poder mantener su hogar a una temperatura correcta, en lugar de identificar cuáles son las causas reales de que haya personas que vivan esa situación. Y observamos también que esa internalización de la culpa suele darse principalmente en mujeres. Y bueno, como os decía, nosotras lo que proponemos, o nuestro segundo objetivo era proponer alternativas que sean libres de violencias machistas, y por eso promovemos un consumo crítico, responsable y transformador, ¿no? Porque el CCRT lo que puede es dar respuesta a necesidades básicas y no a emociones o experiencias. También tiene la capacidad de visibilizar y fomentar modelos diversos y de romper con el modelo de belleza impuesto a las mujeres, y también, por ejemplo, pues, fomentar modelos de alimentación que promuevan salud y placer, ¿no? Y un largo etcétera. Y a la hora también de lanzarnos a hacer propuestas concretas, veíamos que había como 3 niveles de cambio, de transformación, ¿no? El personal, el colectivo y el estructural. El personal consiste pues, en las decisiones y actuaciones individuales que cada una puede hacer pues, en el consumo diario, y al final son decisiones de comprar esto o comprar esto otro. El poder de cambio colectivo consistiría en articularnos colectivamente para poder generar otro modelo de consumo, y el estructural sería pues, exigir responsabilidades políticas y económicas para que aquellas personas que tienen la capacidad de cambiar las estructuras lo hagan. Y bueno, ya como comentaba Blanca, y cerrando un poco, que la verdad no sé ni cómo voy de tiempo. Bueno, ahí voy, ya acabo. Queríamos socializar todo este trabajo que habíamos hecho en las investigaciones, y además de los talleres que normalmente los hicimos con entidades aliadas y entidades que ya tenían bueno, pues como una reflexión un poco desarrollada, hicimos 2 documentales que cada uno de ellos pues está dedicado a cada una de las fases, que es Fabricando Mujeres y Fabricando Mujeres 2.0. Y la verdad es que es una forma como muy amena e incluso divertida, ¿no? de poder observar estos resultados que se han extraído de la investigación, y están en abierto, están en Vimeo. La verdad es que os recomiendo, no porque los hayamos hecho nosotras, sino porque realmente están muy bien. Os animo a verlos, porque bueno, ahí podréis ver ejemplos concretos con entrevistas, y es realmente interesante. Y luego también, como para que todo el mundo pudiese participar en la generación de propuestas y en la denuncia, desarrollamos la docu-web fabricandomujeres.org, que consta de 2 secciones principales, que hay también en esta docu-web, se pueden encontrar los documentales, pero bueno, las secciones son, por un lado, digamos, la parte de denuncias, donde cualquiera puede subir o puede publicar
no sé, una publicidad en la que haya violencia machista, cualquier denuncia en la que en el consumo se esté dando una violencia machista se puede subir ahí. Y por el otro lado está la sección de propuestas o alternativas, ¿no? Y ahí también se pueden subir propuestas que sean libres de violencias machistas. Entonces, pues nada, os animo a que entréis, a que lo veáis, porque hay ya materiales subidos y también si hay alguna propuesta o alguna denuncia también que podáis participar, porque al final se trata de eso, de que sea un espacio participativo. Y eso es todo por mi parte, así que eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Maider. Bueno, ya conocíamos desde RAS Euskadi, ¿no? El estudio y luego la forma en la que lo habéis volcado tan innovadora, que es el documental interactivo de Fabricando Mujeres. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer ahora, tenemos aquí algunas personas que han estado de oyentes, vamos a esperar a ver si alguna de ellas tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quiera aportar, alguna experiencia, y si no, yo tengo un par de preguntas preparadas para cada uno de vosotros, que de hecho, según os he ido oyendo, me han ido surgiendo más, así que os doy la palabra a las personas que nos estéis escuchando, ¿vale? Bueno, es normal, o sea, habitualmente no es fácil participar, de hecho cuando estoy en el otro lado me suele costar. Entonces hacemos una cosa, si por ejemplo queréis participar y no os apetece hacerlo de viva voz, otra opción que tenéis es escribirlo por el chat y lo leeremos, ¿vale? Vale, pues un poco por recoger, no sé si volver a Gregorio o igual como Maider te hemos escuchado ahora, igual aprovecho y te hago alguna pregunta vinculada con lo que nos has presentado, ¿vale? Ahí Mayra levantó la mano. Vale. Oiga, perdona. No, Gracias. Connie es. Dale. Sí, gracias. Bueno, pues primero muchas gracias, ¿verdad? Por este espacio de análisis y reflexión. A nosotros como Serjus, con todo el trabajo que venimos desarrollando en la red Comparte, creo que esta información nos ayuda mucho. Trabajamos, ¿verdad? Con emprendimientos colectivos solidarios, con lo de mercados económicos, mercados campesinos, y efectivamente el tema de consumo muchas veces lo hemos dejado como olvidado, ¿verdad? No le ponemos como la importancia y creemos que pues los consumidores somos actores importantes dentro de este proceso económico y que efectivamente no tenemos todavía ese poder, o sea, hemos perdido ese poder. Claro que ha sido también, ¿verdad?, parte de todo este sistema capitalista que nos ha manipulado, que nos ha hecho creer que en realidad el consumo es lo más importante y no tanto como lo presentaba Goyo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos consumiendo o en dónde o a quién, ¿verdad? Sino perdemos de vista todo este análisis y esta pregunta y pues nos volvemos efectivamente en simples consumidores para ellos, ¿verdad? Entonces, creo yo que también todo esto de lo machista, ¿verdad? También tiene que ver con ese sistema capitalista que nos domina, que nos ve también a nosotros como mujeres, ¿verdad? Como atractivas al momento de hacer publicidad, de hacer spots publicitarios, comerciales y todo, ¿verdad? Porque pues uno ve en la mayoría de casos, ¿verdad? De que una publicidad siempre va acompañada de una mujer. Y pues si voy a comprar un vehículo, voy a necesitar llantas, o sea, no tiene nada que ver con nosotros las mujeres, con el cuerpo principalmente, nosotras las mujeres, pero es lo que presentan, ¿verdad? Entonces, creemos que nos hace falta mucho que analizar a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro consumo y eso nos permitiría también analizar en las redes donde trabajamos. Gracias. Eskerrik asko, Connie, muchas gracias. ¿Hay algún comentario más o me lanzo con la primera pregunta? Vale, pues voy a ir a por ello. Maider, has señalado que existen dificultades, ¿no?, para detectar las violencias machistas en el consumo,
que algunas son muy evidentes, ¿no? Pero que la mayoría las tenemos o naturalizadas o interiorizadas. Entonces, mi pregunta es, más allá de lo que puede hacer un consumidor particular o lo que puede hacer incluso una organización particular, como red, que es un poco lo que estamos intentando trabajar aquí, ¿no? Cómo construir mercados sociales y cómo construir circuitos económicos solidarios que tengan en cuenta todo lo que hoy hemos trabajado, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar un consumo responsable que haga evidente ese nexo con las violencias, ¿no? Y prevenir o ayudar a las propias organizaciones a que eso no se replique? Esa es como la pregunta y sobre todo igual, más que intentar hacer como todo el plan, porque entiendo que son 1000 millones de cosas, como por dónde podemos empezar, ¿no? El primer paso para que, bueno, en Euskadi, como sabéis, el mercado social tiene un recorrido ya de 10 años, pero en otros lugares se están construyendo ahora. ¿Cuáles pueden ser esos primeros pasos, ¿no? Que se pueden dar? Igual es una pregunta muy grande. Es grande la pregunta. No, estaba pensando como red, ¿no? Estaba intentando vincularlo por ahí. Bueno, yo creo que ya existen alternativas que desde, no sé, en otras partes del circuito solidario o, bueno, aquí el mercado social, ¿no? Ya entendemos que ahí las iniciativas que están ahí ya tienen como una conciencia, digamos, unos criterios, incorporar unos criterios en los que, bueno, esas violencias no van a estar por lo menos tan visibles o se van a intentar evitar. Y hay una como predisposición, ¿no? Y yo creo que al final se trata de formación, de desnaturalizar también las violencias machistas, y esto es un proceso de reflexión interna constante. Y como red yo creo que los primeros pasos serían la formación, ¿no? Porque está la necesidad esa de pues, desaprender muchas de las relaciones que tenemos ya aprendidas, que ni siquiera somos capaces de detectar. Y yo empezaría, la verdad, por la formación, por intentar ir identificando dónde se pueden encontrar esas violencias machistas y a partir de ahí ya evitarlas. Porque, como tú decías, están tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Entonces, por eso desaprenderlas desaprender esas conductas y esas relaciones es muy importante. Vale. Sí, no, totalmente. Y de hecho, como bien sabes, en Reas Euskadi por eso tenemos también, ¿no? El grupo de Ecosolfem siempre tocando a la puerta del grupo de mercado social, diciendo, oye, tened cuidado, ¿vale? Vais a montar una feria, pero ¿cómo estáis montando esa feria, ¿no? ¿Qué hay detrás? Etc. ¿Cómo es el trabajo? Y lo vinculo con eso, porque es una cosa que, de hecho, cada vez que hemos montado una feria, el grupo de Ecosolfem, que es el grupo que digamos, busca incorporar de forma transversal la perspectiva feminista dentro de la economía solidaria, dentro de la red, trabaja. Una de las cosas que siempre nos tocaba a la puerta cuando montamos una feria era cómo podemos abordar elementos como la división sexual del trabajo en la construcción del mercado social, ¿no? Pues cuando montamos una feria, o me da igual, cuando se intenta montar un espacio de mercado alternativo, ¿no? Cuando buscamos generar esas interacciones, ¿cómo podemos hacer para intentar trabajar cosas como una cosa no tan concreta que hasta que no la miramos no nos solemos dar cuenta, que es la división sexual del trabajo? Y si hay estrategias que igual podemos coger de Euskadi y llevarlas a diferentes países de Latinoamérica y al revés, si hay ideas que podéis tener ya allí que podamos incorporar nosotras. Bueno, me dirigía sobre todo Maider a ti, que igual te pilla un poco como, buah, tío, no sé qué decir. No, Pero, perdona, pensaba que... pero sí, es también, que como has dicho... también me lanzaba para allá, ¿eh? Disculpa, pensaba que como has dicho, que podamos traer de Latinoamérica, me he quedado con eso. Pues No, nada. me refería a ambas. O sea, si se nos ocurre alguna estrategia, ¿no? Para poder trabajar eso, porque muchas veces es como que nos quejamos, pero sin querer replicamos continuamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve en los números del mercado social de Euskadi. El grupo de personas trabajadoras y voluntarias es muchísimo mayor que el de hombres, o sea, el caso de las mujeres,
Pero en el caso de las socias, ese número se reduce. Y ahí, bueno, ahora ya creo que son más socias que socios, pero durante un tiempo eso estuvo ahí peleado y dices, ¿cómo puede ser, no? El factor económico al final, ¿no? También supongo. Sí, por estrategias me preguntabas. Bueno, pues la creación de un grupo, por ejemplo, como Ecosolfen, a mí me parece una muy buena estrategia, ¿no? De que haya, que es verdad que hay veces que este grupo está dedicado se tiene que centrar en la transversalización y a veces puede recaer todo el peso de tener todo eso en cuenta en ese grupo, pero la idea es transversalizarlo, ¿no? Y que toda la organización pues, sea consciente e incorpore esa mirada de género, ¿no? Y esa mirada feminista. Y yo creo que por ahí, o sea, es paso a paso, poco a poco. Nosotras empezamos también, pues, dentro ya un poco de ese tema, ¿no? Como realizamos ese cambio organizacional, pues se trata de cuestionarse, de ir formándose también, como decía, e ir incorporándolo hacia el interior para luego poderlo hacer al exterior, porque muchas veces nosotras mismas estábamos, no sé, llevando a cabo proyectos con perspectiva feminista, pero nuestras propias prácticas, al final, como tú decías, estaban reproduciendo eso que estábamos denunciando, ¿no? Entonces, pues primero era lo interno, trabajarlo y luego ya, pues poco a poco ir hacia afuera. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en Reas Euskadi, ¿no? Tenemos una medida que lanzamos hace ya 2 años, creo que fue, o igual ya incluso 3, que es Bilera Bizigarriak, reuniones habitables, que lo que buscamos es, como en todas las reuniones se dan ciertos roles, intentar evidenciar esos roles y que sean rotativos, ¿no? Pues el rol de lo afectivo, el rol de la coordinación, el rol de los tiempos, que muchas veces al final tienden a cogerlos, ¿no? Hay un sesgo importante de género al coger esos roles, ¿no? Entonces, al evidenciarlos y hacerlos rotativos, hace más fácil, ¿no? Romper con esas cosas. Sí, por ejemplo, esa práctica también puede ayudar un poco a romper un poco los rangos, porque, por ejemplo, en SETEM somos una organización muy feminizada, es decir, la gran mayoría somos mujeres, la grandísima mayoría, y entonces quizás no sean esos sesgos, ¿no? Pero sí también de rango, de poder. Y también como procuramos en una organización lo más horizontal posible, pues este tipo de dinámicas, de poder establecer unos roles en los espacios comunes, pues ayuda, ¿no? Porque también, y es una forma de empoderar al resto, ¿no? Porque si hay personas que les cuesta más tomar la palabra, por ejemplo, pero si te toca ese día el rol de dinamizadora o de moderadora, pues bueno, te tienes que empoderar también un poco pues para ir desarrollando esas capacidades, sí. Vale, es que ricas como Eider. No sé si alguna tenéis algo. Álvaro. Bueno, pues Sí, yo me no, lanzo ya. ok, Dime. no, si quieres algún comentario y pregunta para Goyo. A mí me suena muy sugerente Sí. con lo que inicia Goyo en términos de valores de uso y de cambio, porque no puede hacer una referencia como individualizada del tema, muy individual, pero también puede ser una mirada territorial, un valor de uso en un territorio, un valor de cambio, de exportación o de un producto. Y eso yo creo que tiene mucho sentido en términos de la construcción de un circuito económico solidario. Nosotros hemos tenido, digamos, en Comparde como una trayectoria de trabajo en agroecología. Creo que ese elemento es muy importante y cómo el consumo, digamos, importante en el sentido de la relación entre la agroecología, que yo creo que en eso hemos venido avanzando, en cómo relacionar la agroecología, los principios de la agroecología con la economía social y solidaria. Y yo creo que nos das unos elementos muy claves del consumo, igual Maider, para hacer mucho más cercano esto a través de los circuitos económicos solidarios o el mercado social. Por ejemplo, todas las claves que comentan sobre responsabilidades en los aspectos, en los efectos del consumo, por ejemplo, o un elemento que es, digamos, de muy de fondo, que hay que trabajarlo muy a fondo, que cómo se reproduce en el momento del consumo el mundo que queremos, ¿cierto? Yo creo que
también como lo comenta Mayra, yo creo que el consumo es algo que debemos profundizar mucho más en estos circuitos económicos solidarios. Entonces, ¿cómo ves tú como este punto de entrada, como a través del consumo en la relación con la agroecología y sobre todo con unos referentes territoriales en términos de producir lo que el territorio requiere, que el territorio produzca lo que se necesita y que el territorio también promueva otras iniciativas más allá de la producción primaria, sino servicios, etc. Oye. Gracias, Álvaro. Y pues es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? O sea, creo que históricamente, digamos, las universidades, organizaciones y todo, nos hemos volcado mucho a trabajar con los productores, ¿no? Aquí yo pienso en el ITESO, tenemos 25 años de promover agroecología, de trabajar con productores, de empezar a armar redes, y hemos descafeinado un tanto el consumo, ¿no? O sea, como que le hemos quitado ese énfasis y tenemos este cuello de botella siempre, ¿no? De, pues, tenemos productos, pero luego, ¿quién nos lo compra, no? Entonces, creo que sí ha habido grandes avances en esto de poder garantizar, no sé, acá hay una red que se llama la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, La Raza, que trabaja todo desde la perspectiva agroecológica y ha avanzado mucho en esto que dices, ¿no? Cómo justo, pues, que produzcamos lo que el territorio produce, ¿no? No que digamos, bueno, como está de moda consumir kiwis, pues sembremos kiwis que para el mercado, sino aunque pues no tiene nada que ver ni con la tierra, ni con el clima, ni con lo que comemos, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado en esto que los productores pues prioricen lo que consumen, que produzcan todo aquello vinculado con el territorio, ¿no? Y en este sentido, que produzcan valores de uso y no valores de cambio, pero nos hemos quedado lejos de los consumidores, de cómo que el consumidor también priorice esto, porque entonces si el consumidor prioriza el kiwi de Nueva Zelanda, que sea orgánico y certificado, gluten free, pet friendly, etcétera, 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 todos los que pues lo que producimos en el territorio va a quedar ahí, ¿no? Entonces, y otro gran reto que vemos es cómo deselitizar el consumo de los productos agroecológicos. Acá en la cooperativa la otra vez hicimos una georreferenciación de todo, dónde están todas las familias de consumidores, ¿no? Y decimos, pues estamos en las zonas más, más fresas, ¿no? Más de mayor poder adquisitivo. Bueno, fresa en México, cheta en Argentina, ya que le podemos poner, ¿no? Entonces, pues sí, hay consumidores conscientes, militantes que van, que apuestan, pues además la cooperativa, pues pues es un espacio militante, ¿no? Nadie recibimos una remuneración, es todo medio pulmón, ¿no? Entonces, pues sí hay ahí como consumidores movilizados, pero no estamos llegando a los sectores, entonces, que queremos, ¿no? O que políticamente dijimos que queremos llegar cuando se creó la cooperativa y cuando buscamos crear todas estas redes alternativas entre productores y consumidores. Entonces, pues sí, un reto como realmente pues darle que produzcamos y consumamos lo que el territorio nos da, ¿no? Y que entonces como consumidores adquiramos esa conciencia de, primero de no querernos comer un mango en diciembre, porque no es la temporada y porque más allá de que el mercado ya te lo da, ¿no? Y hay mangos todo el año en las fruterías y verdulerías, pues no es un mango del territorio, ¿no? O sea, no es un mango de temporada. Pero yo creo que hace falta generar puentes mayores, ¿no? Y que generemos estrategias más allá del marketing, ¿no? No tanto como más allá del marketing, estrategia realmente para acercar al consumidor al campo y a la experiencia del campo, ya lo que se ve en el campo, entonces decir, bueno, consumir este producto ya tiene un sentido mucho más allá de que es saludable, de que está rico, ¿no? O sea, es un producto que genera otros procesos y creo que todavía nos hemos quedado cortos, ¿no?
alguna vez ahí, Álvaro, me acuerdo que Oscar Rodríguez cuando lanzaba el reto de, pues como que cuando un consumidor entra a una de unas cafeterías de Yomolatel, ¿no? De Capeltic, pues conozca la experiencia de Chiapas, conozca la realidad del producto, o sea, cómo sea una experiencia mucho más inmersiva, más allá de que es un café muy rico. Y pues no sabemos, ¿no? Ahí dijimos, pues no sabemos, hay que ver cómo hacerle, y no hemos tenido respuesta para eso, ¿no? Que cada chavo que se acerca a una cafetería de repente diga, al comprar este café estoy incidiendo en toda esta cadena y tal, y todavía estamos lejos. Entonces, creo que hay que, y por eso me gustó mucho la invitación a esta charla, ¿no? O sea, hay que pensarnos más desde el rol desde consumidores, y hay que ver cómo incidir en los consumidores para la defensa del territorio, pero al mismo tiempo para todo lo que nos decía Maider, ¿no? Para ser consciente de todo, yo decía todo esto que invisibiliza en términos de despojo y todo, pero pues también, pues todos los productos invisibilizan todas estas violencias machistas, entonces cómo realmente tener procesos que, pues que transformen, que nos transformen y que desaprendamos como consumidores. Entonces, un reto, pero pues creo que de esto se tratan estas charlas y ahí vamos poco a poco. Y cómo vamos aprendiendo o sea, compartiendo estos aprendizajes que vamos teniendo como organizaciones, como universidades, como redes, para ir realmente incrementando el volumen de gente que se involucra en estas alternativas. Entonces no respondí nada, pero ahí está. Bueno, pues yo voy a meter el dedo en la llaga para hacerte una pregunta muy concreta a un tema que has dicho que es a ver, meto el dedo en la llaga porque es un problema con el que nos encontramos y que también en el fondo mete un poco el dedo en la llaga a la respuesta que me ha dado Maider. Y es que tendemos siempre a hacer una cosa que es intentar formar, ¿no? Y dar información y más información. Y si algo yo creo que nos destaca a las personas que estamos en la economía solidaria es en intentar ser lo más transparente posibles, ¿no? Y en intentar formar, informar, y todo el que se acerque le vamos a dar información. Pero estamos en una era en la que si algo sobra es información por todos lados, y no solo eso, sino que nos encontramos con muchas formas de desinformación, ¿no? Desde todo el tema este de las fake news, pero sin ir a las fake news. O sea, hay muchas veces que, como tú antes bien decías, ¿no? Cuando hablamos de un consumo ético o cuando hablamos de un sello, ese sello que te dice que es fair trade, por ejemplo, ¿no? Que es comercio justo, bueno, tiene en cuenta ciertas cosas, pero hay muchas cosas que no tiene en cuenta, ¿no? Entonces, sí te está dando algo. Lo que pasa es que detrás hay una gran corporación, hay un gran marketing y claro, frente a esa información es muy difícil competir. Entonces, mi pregunta va un poco por en la era de la hiperinformación y la desinformación, en la que nosotras nos dedicamos también a abultar más todavía esa información, ¿no? ¿Cómo hacemos para no saturar al consumidor? Que esto nos encontramos mucho, que la gente no puede porque ya está saturada, porque ya hay 1000 charlas sobre cómo ser ético, hay 1000 charlas sobre... entonces, ¿cómo conseguimos desaturar y a su vez informar y ir por encima de ese ruido, ¿no? que hay para que se vean nuestras posibilidades y para que ese consumidor que tiene interés pues encuentre el camino, ¿no? hacia un consumo solidario. Pregunta pequeña. Sí, que pues es un temón, ¿no? Como, sí, a ver, y ahorita con la pandemia nos pasaba, ¿no? Yo al principio estaba emocionado que, ay, puedo estar en charlas de todo el mundo. Y ahorita ya me dicen, oye, mira, va a hablar fulanito en tal lugar, está padrísimo, ya como que, o me conecto, pero no estoy, ¿no? O sea, ya uno se va como, pues sí hay una hiperinformación y una hiperoferta de todo esto. Entonces, creo que el tema de que no hay información, o sea, no es un problema de que no haya la información, ¿no? Sino que esta información no está en los canales adecuados y no está llegando adecuadamente. Que además si lo sumamos a las fake news y a, pues cada vez la menos capacidad de retención que tenemos de enfocarnos en algún tema, ¿no? O sea,
veo las redes sociales y cómo es, pues cada vez es menos tiempo, ¿no? Entonces en un TikTok, pues ya es en 10 segundos, ¿qué quieres hacer? O el paso de baile, ¿qué quieres? O sea, ya se va reduciendo el tiempo de atención que tenemos, entonces, pues es muy difícil poder realmente tener procesos formativos profundos desde estas herramientas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues está agotado el boca a boca, ¿no? Entonces, justo el sábado tuvimos entrega ahí de canastas en la cooperativa, y hubo un ejercicio de ver qué alternativas tenemos porque estamos siempre en números, entre la frontera, números negros y rojos, ¿no? Entonces nunca, siempre decir, necesitamos sobrevivir, necesitamos llegar a más consumidores, necesitamos que más gente conozca el modelo. Pues esto, hacer espacios itinerantes, happen, o sea, como vámonos a un parque y ahí hagamos la entrega de canastas y cómo acercamos a la gente que se acerque a preguntar qué es eso. Entonces, oye, pues, ¿de qué son esas canastas o quiénes son ustedes que están ahí? Y poder tener estas charlas más cercanamente, que puede ser una estrategia, pero al mismo tiempo es muy limitado porque pues es con la gente que va pasando en el momento y lugar que estás ahí, ¿no? Entonces, pues creo que no hay respuestas así como, no está la receta dada porque si no ya estaríamos ahí metidos, pero que pues hay que explorarlas, ¿no? Estas recetas yo creo que hay que seguir en las redes sociales y en este tipo de cosas, pero hay que buscar otros canales porque yo creo que ahí pues cada vez se habla más efímero, ¿no? Los temas y más, como que más rápido pasan de moda, entonces, pues, y otras cosas. Y acá en la universidad decimos, no, pues con los estudiantes, meterlos y todo. La verdad es que pues sí damos 1000 clases, yo doy clases de economía solidaria en varias carreras y todo, y pues no sé si algo de esto va permeando, ¿no? Ahí, y los estudiantes de red van cambiando algunas cosas de a poquito, pero sí, no sé, creo que hay que tener estrategias para que no sea siempre un trabajo de picar piedra, poquito a poquito, ¿no? Está muy bonito el discurso de las hormiguitas, de que una hormiguita se ve poquito, pero muchas hormigas hacen mucho. Pues está bonito el discurso, pero creo que tenemos que ser mucho más que hormiguitas trabajando, ¿no? Para esta transformación social, porque pues así los elefantes nos van a seguir aplastando mientras nos consideramos como hormiguitas que van poquito a poquito transformando. Entonces, pues no sé, más bien son como también los dilemas que tengo yo y que tenemos en la organización y que tenemos aquí en la universidad, ¿no? Respecto a cómo trascender estas fronteras. Y Maider, pues también, ahí te cedo la palabra también. Yo voy a decir dos cosas. Una es medio en broma, pero miedo, creo que en la situación en la que nos encontramos es urgentísimo que cambiemos el modelo y al final, o sea, digo miedo porque la gente realmente tiene que ver lo que está pasando, que aquí, por ejemplo, aquí mismo en el País Vasco está pasando. Este año en la provincia en la que yo vivo, las cosechas principales, es que me voy a alimentación, pero que además justo ahora estamos metidas mucho en un tema de agroecología. Las cosechas... Por saber, vives en Álava, ¿no? Entiendo. Sí, vivo en Álava. Vale, cuando has hablado de cosechas he dicho, vale, el territorio. Pero las cosechas de trigo, de patata y creo que de girasol, bueno, que son como las principales, han llegado a descender hasta un 40%. Es decir, que es una situación muy, muy grave y esto ha sido por la sequía que estamos viviendo, que son consecuencias del cambio climático. Y luego también las personas productoras se están encontrando muchos problemas con temas de fertilizantes, del precio de la subida del precio de los combustibles y todos sus derivados. Y es decir, la gente tiene que ver que esto es urgente cambiarlo ya y este modelo que tenemos es necesario cambiarlo. Y por otro lado, creo que es muy, muy importante desarrollar políticas públicas que favorezcan la transformación del modelo, porque es verdad que la sociedad civil es muy, muy necesaria, pero tiene que haber una voluntad política que tome decisiones porque hoy en día aquí, por ejemplo, la política agraria no favorece para nada la agroecología, es más, la penaliza.
Y entonces las personas productoras también se encuentran con muchísimas dificultades, incluso cuando tienen ese interés o esas ganas, ¿no?, de transicionar hacia un modelo agroecológico que, bueno, que sea mucho más beneficioso para el entorno, también para las personas, ¿no?, por las condiciones de esos alimentos que van a producir, pero es muy difícil también para ellas por las condiciones que hay, ¿no?, las condiciones normativas, etcétera. Entonces yo creo que desde la sociedad civil lo que también tenemos que hacer es incidencia hacia los decisores políticos para que tomen decisiones, para que también sea más fácil, ¿no? También es que es muy amplio, pero cómo se construyen las ciudades, por ejemplo. Se hacen grandes superficies en las que se centralizan pues todos los comercios que nos proveen de alimentos, de ropa, y al final se tiende mucho a eso y se están vaciando los barrios, ¿no? Y el comercio local de toda la vida se está perdiendo porque un poquito más alejado se ha instalado una gran superficie que te abastece de todo lo que tú quieres o de todo lo que crees que necesitas, ¿no? Y también cómo se facilitan ese tipo de infraestructuras, pues hay que cuestionárselo también. Y esto también yo creo que desde la política se pueden promover por lo menos otro tipo de modelos que apuesten más por el consumo local, por el consumo de cercanía, de ecológico, etcétera. Entonces yo creo que ahí también nosotras lo que tenemos que hacer es incidencia para que las políticas públicas vayan en otra dirección. Total, Maider, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que desde REAS Euskadi, por ejemplo, trabajamos mucho, como bien sabéis, es esa incidencia política, un trabajo importante en compra pública responsable, porque el primer gran consumidor es en la propia administración pública, ¿no? Hablando de las hormiguitas, claro, si vas hormiguita a hormiguita, las hormiguitas también se cansan. O sea, no solamente es que muchas hormiguitas, igualmente un elefante les come, ¿no? O les come, les aplasta. También, si tú todo el día estás pidiendo a la hormiguita y la hormiguita ya no puede dar de más, ¿no? Llega un momento en el que hay como un cansancio y eso, por ejemplo, lo vemos mucho nosotros, el relevo generacional cuesta. Hubo un momento de bastante boom, vamos a decir, a partir de del 97, así, que es también cuando aquí se generan muchas redes vinculadas a toda la parte, ¿no?, de la cooperación, todo eso se vuelve una cosa muy fuerte y claro, el relevo generacional está costando. Y es precisamente por eso, porque tú no puedes estar, venga a insistir, ¿no? Entonces, en vez de poner todo el peso en ese consumidor final, que es pequeñito y que su incidencia, claro que muchos consumidores finales van a hacer mucha incidencia, pero un gran consumidor, que es la administración pública, hace una incidencia brutal y además es un prescriptor brutal, ¿no? Entonces, no solamente desde las redes, sino desde la propia construcción del mercado social, tiene que estar de la mano o tiene que tender un puente siempre, ¿no?, con las administraciones públicas. Álvaro, ¿querías decir algo? Yo creo que por ahí también, y para las realidades nuestras, un elemento importante es que uno puede darse cuenta que con un enfoque territorial existen muchas iniciativas de economía alternativas, muchas veces invisibilizadas, e inclusive expresiones de economía social y solidaria o economías alternativas que están invisibilizadas y que están desconectadas. Entonces yo creo que un primer elemento es cómo hacer convergencia en un territorio, que es un poco lo que hemos constatado con las lecturas estratégicas de los CES, es cómo hacer convergencia entre muchas iniciativas que están ahí, familiares, individuales, colectivas, mercados, etcétera, ¿cierto? Bueno, pequeños grupos, iniciativas pequeñas de consumidores. Eso me parece importante en términos de fraternizar mucho más la información, por hacer más humana la información. Digo, por ejemplo, lo que hacen aquí en Colombia o en Guatemala es grupos de consumidores que van a las parcelas a conocer el trabajo de los productores o productoras. Eso, digamos, es parte de humanizar un poco la información, de ponerle corazón al trabajo que hacen
y que se expresa, digamos, en las ferias. Entonces, yo creo que un elemento importante y como fuerza política también es hacer un ejercicio de convergencia de las múltiples expresiones de economías alternativas que están en un territorio, visibilizarlas mucho más para, entre comillas, masificar un ejercicio que yo creo que el desafío que tenemos es como crecer en escala. Total. Nosotros ahí, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta ya hace un par de años es que hacíamos mucho enfoque desde el mercado social de Euskadi en hacer grandes campañas, en hacer una gran feria al año, ¿no? Que nos llevaba muchísimos recursos monetarios y también muchísimo tiempo personal, ¿no? Y que luego el impacto pues no era tan grande y que el primer consumidor al que nosotras teníamos que abordar era el interno, que ya somos 80 y pico entidades que somos potencialmente consumidoras las unas de las otras. Y además, en el caso del mercado social de Euskadi, claro, la casuística de cada mercado social es importante, ¿no? Pero en nuestro caso, disculpad, que parece que se me está descargando el ordenador. Qué raro. Bueno, en el caso del mercado social de Euskadi, somos muchas empresas que lo que se dedican es a dar productos y servicios a otras empresas. Entonces, ahora hemos redirigido, digamos, la estrategia del mercado social y mucho del trabajo que estamos haciendo es en que las propias entidades se conozcan entre ellas y que el consumo interno y esa prescripción sea, ¿no?, el que mueva un poco ese boca a oreja también por romper con esa masa de información que te llega, ¿no? En vez de hacer eso, tirar a canales más tradicionales como puede ser el de boca a oreja. Vale. No sé, en principio son ya -7. Hemos tenido un debate interesante, muy largo. Si os parece bien, igual lo podemos dejar ya aquí. ¿Cómo lo veis? ¿O queda alguna cosa más que os gustaría comentar, consultar? Vale, pues como sabéis, dejaremos esta grabación en el Moodle de Alboan, por lo tanto todo el mundo podrá acceder y entiendo que también subiremos las presentaciones, esto se encarga nuestro compañero Javi, pero entiendo que estarán también allí, así que cualquier cosa, aquí cerramos ya la formación de este ciclo, ¿no?, de formaciones junto a la red Comparte. Y bueno, seguiremos trabajando porque de hecho va a haber una segunda fase de este convenio, pero bueno, en principio este ciclo lo cerramos ya aquí. Daros las gracias de nuevo, Maider y Goyo, por vuestras charlas, que han sido realmente, bueno, me han parecido muy, muy claras, ¿no?, y que han dado muchas pistas y sobre todo por eso, por ayudarnos a ponernos, ¿no?, las otras gafas, digamos, de salir un poco de esa visión de ser la oferta, de pensar en eso y mirar desde la visión del consumidor, que muchas veces, como bien has dicho, ¿no?, parece que se nos olvida. Y nada, es que ricasco. Es que ricasco, muchas Muchas gracias gracias, por la Maider, invitación, por Goyo. la charla y el espacio. Abrazos desde México. Muchas gracias. Abrazo. Es que ricasco. Es que ricasco. Ricasco. Agur, es que ricasco a todas las Gracias. Abrazo, clases. Mayra. Un abrazo. Mayra. Gracias, Goyo. Te cuidas. Adiós. Chao. Gracias.